buenos días, bienvenidos a una nueva edición del programa Cita con Carmen, un programa en el que damos a conocer distintos proyectos e iniciativas dirigidos a personas con discapacidad y también con personas que tienen problemas de salud mental. Este programa es posible gracias al apoyo del Hospital de Día Lachman y las entidades Corazón y Manos y Asispa. Y hoy vamos a hablar de cine inclusivo. Vamos a entrevistar hoy al director de cine Miguel Ángel Font, que también es escritor, se encuentra en Valencia y es conocido por crear el primer cortometraje multisensorial, además también de otros proyectos inclusivos. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola Carmen, buenos días. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria profesional y de los proyectos que estás llevando a cabo. Bueno, en primer lugar, para que te conozcan los oyentes un poquito mejor, háblanos de tu trayectoria profesional, de lo que has hecho, qué has estudiado, cómo ha sido tu trabajo. Vale, bueno, pues mi trayectoria puede describirse como, bueno, una suma de sentidos, ¿no? Yo empecé estudiando música, entonces empecé, digamos, Sí. especializándome en el sentido del oído, para luego, pues bueno, empecé con 3 años, estudié violín durante 18 años, pero sí que es cierto que con los últimos años de violín sí que me fui dando cuenta que me tiraba más el cine. Entonces, cuando llegó mi carrera y la decisión de qué rama escoger, pues le sumé a ese sentido del oído el sentido de la vista, ¿no? Y me metí a Sí. estudiar audiovisual. Y bueno, me licencié en comunicación y cuando terminé, pues empecé a trabajar en proyectos de ficción y bueno, para diferentes empresas y clientes. Hasta que, bueno, pues hubo un punto de inflexión en mi carrera que fue cuando, bueno, nació Xmile, que es ese cortometraje que ya no solamente se veía y se escuchaba, sino que tenía la suma del gusto, del tacto y del olfato dentro de las experiencias que realizamos. Y a partir de ese momento en el que yo concebí esta experiencia con mi equipo, pues empezamos a pensar que si este proyecto tenía tantos sentidos para la audiencia, pues que quizá podíamos estar, sin habernos dado cuenta al principio, invitando al cine a personas pues que no tuvieran uno de los sentidos en plenas condiciones o que lo tuvieran mermado. Entonces empezamos a pensar, y si tenemos el sentido del olfato, ¿cómo podríamos mejorar todavía más la experiencia de una persona ciega Uh-huh. que venga a ver la película? Entonces fue cuando, investigando, encontramos lo que es una audiodescripción, el subtitulado, la lengua de signos, y todo eso fuimos poco a poco incorporándolo a Xmile. Claro, pero ¿tenías alguna relación con el mundo de la discapacidad anteriormente? ¿Algún familiar, algún amigo? Nada, Mm. nada. De hecho, fue todo muy, pues claro, imagínate, en 2016, cuando estábamos a punto de estrenar el corto, pues parar, empezar a aprender todo lo que es una audiodescripción, cómo se hace, a prepararla, a realizarla, un subtitulado, leernos todas las normativas, empezar a entrar en contacto con el mundo de las personas sordas signantes, incluso llegamos a trabajar con personas sordociegas totales que también vinieron al estreno de Xmile. Entonces, pues imagínate, fue como un jarro de realidad, ¿no? Ujú. Bueno, en mi caso disfruté mucho porque lo que más me gustaba era mezclarlo con la vía creativa, ¿no? O sea, cómo conocer la realidad y las formas de comunicación de un espectro de la sociedad que muchas veces está un poco apartado o más que tiene pocas iniciativas de consumo cultural, pues de repente yo notaba que cada vez que venía gente y cada vez que me contaban cuestiones concretas del ámbito de la discapacidad, a mí me inspiraba para mejorar el producto, para ver de qué forma implementamos la experiencia y bueno, así fuimos creciendo. Ujú.
Claro, este cortometraje, X-Smile, viene a ser como sonrisa, ¿no? En inglés, pero en este caso con la Correcto. letra X al Sí. principio. Bueno, cuéntanos un poco la sinopsis del corto y, bueno, también cuéntanos cómo surge, bueno, cómo se consigue eso de hacerlo multisensorial, los olores, los sabores, ¿cómo hacéis eso? Sí, pues bueno, a ver, la sinopsis del corto, en un momento en el que estamos tan esclavizados, entre comillas, por las redes sociales, pues se me ocurrió, y por ese mundo de las apariencias, ¿no? Que muchas veces son mundos de apariencias con poco contenido, ¿no? Mucha forma, muy bonito, pero detrás no sé, no voy a decir nada, pero sí que hay poco mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de esa base, se me ocurrió crear un mundo en el que se acaba el oxígeno, que bueno, es en la Tierra, en el futuro, escribí que se acaba el oxígeno, y que, bueno, pues al final la gente para sobrevivir se implanta unos aparatos en el cuerpo que al principio solamente te ayudan a que sobrevivas, ¿no? A respirar o a respirar de forma alternativa en ese mundo. Pero poco a poco, pues como los teléfonos, ¿no? Que antes era para mandar mensajes y para recibir llamadas, pero poco a poco esos aparatos se van actualizando y al final tienen internet, realidad aumentada, tú puedes cambiarte hasta tu propia forma física y en el sentido de que a través de ese implante creas como un holograma y entonces ya la gente te ve como tú quieres ser, no como realmente eres. ¿No? Y entonces en ese mundo de esas sonrisas con la X de Xmile, porque es como esa sonrisa que esconde algo, ese secreto, esa parte de detrás, esa parte censurada, por así decir, de la X, pues bueno, me gustaba hablar de ese mundo en el que, bueno, pues esperemos que con estas noticias, ¿no? Del Facebook Meta y todo esto, Sí. que vamos a vivir en mundos alternativos sentados Casi en que nos nuestra vamos casa acercando ya, ¿no? sin tocar, sin oler, sin Madre abrazar, mía. pues esperemos que eso que mi corto no llegue a ser un poco Esperemos que el no. futuro, ¿sabes? Casi con esta situación de pandemia que estamos viviendo, estamos en una situación similar, pero espero que volvamos pronto Sí. a esta normalidad que conocemos, ¿no? Correcto, correcto. Ujú. Entonces, bueno, pues esa era un poco la línea de Xmile y sí que es cierto que bueno, he trabajado mucho dentro del sector del fashion film, que son, digamos, proyectos audiovisuales que tienen que ver con la moda. Y siempre que hacía estos proyectos trabajamos con colecciones que diseñaban, bueno, diseñadores de moda creaban la colección para el proyecto. Entonces, una de las cosas que siempre hacíamos era presentar el proyecto bueno, en alguna muestra, en algún estreno o donde fuera, y llevábamos los vestuarios o realizábamos algún desfile o llevábamos la propia ropa para que la gente la viera. O sea, siempre nos ha gustado tratar el cine como una experiencia más allá de sentarte y ver algo, ¿no? Que al final creo que es lo que le da valor, que tú puedas llevarte, pues eso, como ir al museo, ves una peli, ves lo que se usó dentro de esa película y bueno, y luego te tomas un par de vinos, entonces siempre hemos sido como muy de abrir, ¿no? De que la gente se sienta acogida dentro de la experiencia audiovisual y que esa experiencia audiovisual sea algo más que sentarte y ver, ¿no? O Ujú. sentarte y consumir un producto. Entonces, bueno, pues ya con esa línea la aplicamos a Xmile. Y como te he dicho que todos los personajes se pueden cambiar de vestuario y van con esos hologramas que les cubren el cuerpo, pues bueno, claro, era una excusa perfecta para meter moda y diseños y Sí. vestuarios locos y de época. Entonces, bueno, pues trabajamos con un diseñador de moda. ¿Qué pasó? Que Fidel, que es el diseñador, Fidel David, toda la colección que hizo para el corto, luego le pedí que dentro de las proyecciones pues pudiéramos llevarla como una exposición y los efectos, los aparatos estos que la gente se pone en el cuerpo para respirar, etcétera, pues todo eso lo hicimos con impresoras en 3D. Entonces todo lo llevamos a las exposiciones. Entonces ya era el tacto, porque dejamos que la gente tocara todo, más el audio y el vídeo, con lo cual ya teníamos tres sentidos. Ujú. Además, bueno, estas exposiciones tenían textos en braille, bueno, había un montón de cosas ahí. Sí. Y luego, pues, ¿qué hicimos? Como en la película es futurista, toda la gente se bebe así como licores y chupitos y cubatas y bebidas así como de colores muy llamativos. Entonces hablé con una coctelería
y trabajamos pues para conseguir esos colores raros que le habíamos puesto a las bebidas, pues hacer cócteles que la gente se metiera dentro de la sala y se los tomara cuando la gente dentro de la película se los está tomando. Ah, Así mira. un poco pues para que estuvieras en ese ambiente de la fiesta que sale en la película. Y por último, que sí que es la experiencia más llamativa, quizá, es que, bueno, hay una empresa que se llama Olorama, que, bueno, tiene unos aparatos que por Wi-Fi, pues tú le metes unos cartuchos con determinados olores y sincronizados con la película, pues en cada momento que es necesario, pues lanzan un olor y, bueno, pues tú estás viendo la película y de repente pues aparece la protagonista por primera vez y tú hueles su perfume. Qué bueno, qué pasada. Y Sí, sí. bueno, ¿se va a hacer alguna proyección ahora del corto? Claro, se estrenó en 2016, Sí, pero ha llovido, ha llovido. ha llovido, pero ¿se va a hacer alguna proyección más para esas personas que no hayan podido disfrutar de esta experiencia? Pues lamentablemente no creo. No Ujú. creo que lo que se hizo en aquel momento se repita porque ten en cuenta que lo que te acabo de decir, he intentado ser sucinto, pero llevaba una labor Ya, logística ya, ya. bastante fuerte. Sí. Entonces, no solamente era llevar el corto y las versiones audio descritas subtituladas en lengua de signos, etcétera, sino que había que llevar los maniquíes, las mesas, los vestidos, poner los vestidos en los maniquíes, poner los cacharros, hacer los textos en braille, las bebidas, llevar las bebidas con todos, o sea, los olores, que había como 10 o 12 aparatos que había que transportar cada vez. O sea, a ver, era bastante llamativo. De hecho, Sí. estuve todo el año, todas las proyecciones que hicimos así las grabé y están en YouTube para las personas que quieran ver cómo fue la experiencia, porque realmente fue algo Bien. bastante único, ¿no? Y no solamente como para la gente que vino a verlo, sino para mí. Yo ahora veo esos vídeos y no me lo creo, ¿sabes? A veces digo, ¿qué pasó aquí? Que no se me ha escapado Sí. algo, porque de repente esto se hizo muy grande y bueno, sí que hacemos y utilizamos todavía Xmail, y proyectamos, pero no hacemos la experiencia completa porque, Claro, es un bueno, pues trabajazo lo que lleva es, detrás. sí, Ujú. sí. Y claro, luego la respuesta política de la sociedad en general, porque compareciste en el Senado, ¿no? En 2017 para hablar de esta Correcto. experiencia. Cuéntanos. Pues bueno, también así fue todo un poco, o sea, lo que me gustó es que ha sido todo muy orgánico, y en el sentido de que cuando empezamos a hacer las proyecciones hubo mucho boca a oreja, ¿no? Por así Ujú. decir. Entonces venía mucha gente porque había venido otros espectadores y habían dicho, oye, vente, que eso es interesante. Y tanto es así que no solamente vinieron muchísimas personas con discapacidad, que incluso nos llegaban a decir que era la primera vez que habían estado en el cine en su vida, porque dices, es que Sí. yo que no veo y no oigo, pues ¿para qué voy a venir al cine, no? Y de repente me traes una experiencia en la que tengo mis intérpretes, tengo experiencias olfativas, está todo preparado, pues claro, para nosotros era una cosa brutal, ¿no? Pero sí que es cierto que también, por otro lado, vinieron muchas personas del ámbito político, porque, bueno, pues también hubo un poco de boca a oreja, y una de esas personas fue Pilar Lima, que bueno, era senadora en el momento por el grupo parlamentario Podemos, y ahora está pues en la Comunidad Valenciana, en un puesto alto, no recuerdo cuál es, pero bueno, que sigue en política, y Ujú. ella es sorda. Entonces, bueno, vino a ver el Xmile y con todo, con los olores, y entonces nada, me dijo, me gustaría que contaras esto a mis compañeros de la Comisión de Cultura del Senado. Y claro, me llamaron por teléfono, yo estaba en un rodaje, me llaman, oye, que te vienes dentro de un mes al Senado, y yo, vale. Sí. Bueno, pues nada, prepárate una comparecencia. Y yo, vale, ok. Entonces, ¿Y bueno, tú cómo se pues así prepara fue, esto? tuve que escribirla. Sí, claro, tuviste que escribirnos, ¿no? La Sí, comparecencia y demás. sí. Y curiosamente, pues eso, ¿no? Que todos los grupos políticos, cuando nos hemos sentado con ellos y con sus representantes, siempre han acogido la iniciativa de buen grado, ¿no? No hemos tenido ninguna opinión discordante, sino que también, por eso no hacemos ya lo de la experiencia multisensorial. O sea, yo de la multisensorialidad y de la accesibilidad me quedé con la accesibilidad, porque pienso que ese camino es muy ampliable, muy investigable, muy
escalable, y pienso que el ámbito multisensorial pues ya se refiere como a proyectos más concretos y bueno, pues como Xmile o a lo que igual en el futuro, quién sabe, pero que sí que creo que el peso real, aunque es más espectacular hablar de multisensorialidad, etcétera, y no quiero infravalorar esa parte del trabajo, sí que me pareció que había mucho más camino y hacíamos mucho más servicio a la comunidad social a la que pertenecemos, trabajando por la accesibilidad o por la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del arte. Sí, de hecho hay un libro, ¿no?, que escribiste en 2018 sobre esta experiencia multisensorial, ¿no? Correcto, fue mi primer libro, que se llama Xmile, Cine de Diseño Universal, y en él pues bueno, se explica un poco, pues es como una especie de diario mezclado con un libro de estos de como de los que son los típicos libros de arte de las películas. Cuando sale El Señor de los Anillos sacan siempre un libro con las imágenes de los bocetos, de las ideas, del sketch, de los storyboards. Entonces, bueno, mezclé un poco eso con la parte social, hablé un poco también de la accesibilidad y luego pues acabamos explicando un poco el impacto del propio proyecto. Entonces, bueno, pues todo ese camino quedó en ese libro. Y la verdad que me gustó la experiencia porque como teníamos tantísimas fotos, vídeos, pudimos crear un libro muy llamativo, ¿no? Que me lo han pedido en universidades, etcétera, y que la gente se lo va leyendo. Luego das un paso más, ¿no? En cuanto a inclusión en el cine, pues has realizado proyectos con personas con discapacidad delante y detrás de las cámaras. ¿Cuáles han sido estos proyectos? Bueno, pues estos proyectos es que hay diversidad ahí, nunca mejor dicho, porque claro, como las instituciones y las organizaciones y las asociaciones veían el trabajo que realizábamos con las personas con discapacidad, pues nos llamaban para que realizáramos sus vídeos, y realizamos en presente, a día de hoy seguimos ahí, pues realizamos los vídeos para las asociaciones, entidades que necesitan pues una mirada un poco más especializada dentro de lo que es la comunicación social, ¿no? o del tercer sector. Entonces eso por un lado se mantiene y por otro lado pues también bueno, pues tenemos el punto ese de la idea que salió de Xmile de decir, vale, nosotros hicimos el corto, le metimos los 5 sentidos y luego nos planteamos la accesibilidad. Entonces el corto ya estaba acabado casi, ¿vale? Entonces no pudimos trabajar el corto mezclado con la accesibilidad. Entonces mi pregunta siguiente fue, viendo el impacto que ha tenido esto, que ha sido un poco, no improvisado, pero ha salido un poco orgánico, ¿qué pasaría si yo, con toda la información que he ido recabando y con toda la gente que he ido conociendo a lo largo de estos años, me siento a escribir y ya los tengo en cuenta desde el principio? Es decir, yo escribir el guión pensando que me dirijo a una audiencia que puede ver la película y no oírla, ver la película y oírla, oír la película y no verla, y todo eso aplicarlo de manera creativa a un proyecto que luego, si tú lo ves, no se note. Pero si eres ciego, pues te vas a dar cuenta de que hay un diseño de sonido específico y trabajado para que sea más claro dónde están los personajes, cómo se mueven. Hay unas decisiones dentro de la película que luego van a ir conectadas al subtitulado para personas sordas, etcétera, ¿no? Empezamos ahí a afinar un poco cómo sería pasar de esa accesibilidad de tengo el proyecto acabado y lo accesibilizo a tengo el proyecto y desde el principio lo voy a trabajar para que todo el mundo pueda ver. Entonces, claro, eso fue una revelación brutal y nada, nos hemos quedado ahí. O sea, a partir de ese momento, que fue 2017, empezamos a trabajar todo así y hasta el día de hoy hemos hecho un cortometraje que se llama Tiempo de Blues, que está en YouTube. Hemos hecho un documental también que también está en YouTube, que es Creando Cine Inclusivo. Hemos hecho un largometraje que está en plataformas como Filmin, Amazon Prime, etcétera. Y bueno, hemos hecho un montón de proyectos y de propuestas que ya llevan esa máxima de decir, vamos a ver, si queremos llevar la cultura a todo el mundo, hay que hacer que la cultura pueda acoger a todo el mundo. Y para eso necesitas hacer la peli, pero también hacer su accesibilidad. Y cuanto antes empieces a concebirla, mejor, como todo, ¿no? No es lo mismo hacer un edificio sin ascensor y luego tener que poner rampas ahí como pegotes que para las personas en silla de ruedas, que coger y decir, no, este edificio necesita
rampa, escalera y ascensor. Y lo hago desde el principio y lo hago bonito para que quede en conjunto con el resto del edificio. Entonces, bueno, pues en ese sentido trabajamos y la verdad que estamos muy contentos, o sea, hemos tenido mucho recorrido. Pasamos ahora a tu otro proyecto como escritor. Escribiste durante el confinamiento un cuento inclusivo, ¿no? Se llama Un confinamiento de cuentos. ¿Cómo surge esta idea? Correcto, pues bueno, aparte que lo que no he comentado, Sí. me has preguntado por las personas con discapacidad, es que en los equipos evidentemente trabajo con personas con discapacidad siempre, es decir, Siempre. dentro Muy bien. de mi equipo siempre tengo personas ciegas, sordas, hemos aprendido lengua de signos para comunicarnos todos mejor, bueno, depende del proyecto, pues vamos llamando siempre a personas con discapacidad que tienen algún interés o que tienen, bueno, que pueden aportar algo a la producción y por eso, bueno, pues los tenemos delante y detrás de cámara, ¿no? No contamos historias sobre discapacidad, como has visto con Xmile, era un mundo ficticio de ciencia ficción y ya está, o sea, nosotros seguimos contando las historias que queremos contar. Sí. Y una de esas historias, pues bueno, como llegó la pandemia y ya no podíamos rodar, pues dijimos, vale, ¿cómo seguimos contando historias? Y bueno, pues nació, que lo tengo aquí, este libro que hemos escrito que se llama Un confinamiento de cuentos. Y bueno, pues al final es un libro en el que hay 14 cuentos que escribí durante la etapa de confinamiento, es decir, desde marzo hasta junio. Y bueno, pues el proyecto al principio iban a ser solo esos cuentos en papel, pero bueno, el libro fue creciendo y creciendo, estuvimos trabajando con varios ilustradores y entonces, bueno, pues los cuentos generalmente tienen un QR al final y cuando tú accedes al contenido de ese QR, pues te encuentras con las versiones leídas del propio cuento o incluso hay una versión de un cuento en lengua de signos que tienen ilustraciones, o sea, son vídeos bastante chulos, todos están subtitulados. Y bueno, luego trabajamos pues con un ilustrador bastante conocido que es Alejandro Colucci, que es el que ha hecho las ilustraciones de todo el libro, hay como 38, si mal no recuerdo, y están todas hechas como con ese estilo a lápiz antiguo, en blanco y negro, ¿no? Como muy nostálgico. Y luego pues también, como el confinamiento y la pandemia no ha sido una situación ni fácil ni agradable y que, bueno, pues ha sido bastante devastador en muchos aspectos, sí. Pues bueno, siempre en el libro queremos darle esa nota de positivo, ¿no? De, bueno, esto, vamos a aprovechar esta experiencia transformadora para algo que sea, bueno, pues de aprendizaje personal y de reinvención y, bueno, de esperanza. Entonces, siempre que se acaba un cuento, además de tener esos dibujos y esa versión accesible, pues hemos trabajado con un equipo de 3 terapeutas que han hecho al final de cada cuento una doble página que se llama Te invitamos a reflexionar y si quieres pasar a la acción. Entonces es una parte del texto que analiza lo que se ha leído, pero desde una perspectiva terapéutica en la que, bueno, pues luego te plantea preguntas bueno, pues que puedes aplicar en tu vida personal y un ejercicio. Entonces ese ejercicio es el si quieres pasar a la acción y si te apetece haberte leído el cuento, haber visto las ilustraciones y los vídeos y luego haber reflexionado y decir, bueno, a ver, si hago este ejercicio, a ver qué pasa, ¿no? Si te atreves, pues ahí tienes una serie de ejercicios muy sencillos y sobre todo, pues, en vista a que disfrutes de lo que entraña contar un cuento, ¿no? Porque los cuentos no solamente son la fantasía, sino tiene esa parte de didáctica, de aprendizaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo hemos pasado por el filtro de la psicología, de la terapia y bueno, pues ahí está el libro. La verdad que ha ido bien. Qué bien. Bueno, y ahora mismo, y en cuanto a proyectos de futuro, bueno, estás con tu tesis doctoral, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es el punto de partida de tu investigación y, bueno, qué proyectos tienes ahora. Pues bueno, en paralelo a todo esto, la verdad que desde la comunidad académica y docente nos han acogido muy bien, ¿no? Hemos ido a un montón de universidades y de centros desde pequeños hasta formación profesional, a formación académica. Y bueno, siempre nos piden que contemos un poco la experiencia, las conclusiones que hemos extraído. Y de forma también muy orgánica y muy natural, pues fuimos aprendiendo a elaborar y a comunicar lo que trabajamos y lo que estamos haciendo, ¿no? en el campo de batalla del cine, pues desde una perspectiva más
más de enseñar, ¿no? De contarla para que más gente se vaya animando a que entiendan que la vida es esto, ¿no? Que tú no puedes hacer algo y luego pensar en el público que tienes al final, ¿no? O que puede venir, sino tú tienes que hacer algo y que sea de diseño universal, que sea para todos y para todas. Entonces, bueno, pues esto es lo que intentábamos contar y en una de esas charlas que nos invitaron desde la Universidad de Castellón, pues bueno, quedamos en contacto, la verdad que les gustó y nada, y cuando llegó la pandemia, pues lo mismo. Desde la universidad me contactó mi actual directora de tesis, que es Irene de Iges, y me dijo, oye, Miguel Ángel, puede ser buen momento de que si quieres doctorarte o quieres... Y dije, hombre, pues mira, ya que estoy en mi casa y no puedo moverme y el libro de los cuentos ya lo estaba terminando, pues bueno, digo, pues otro reto, ¿no? Y sobre todo un reto que podía hacer desde casa, ¿no? O sea, las universidades y la formación en general ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, esta entrevista es una prueba, estamos cada uno en nuestra casa Sí, con Zoom y totalmente. bueno, pues aquí... Entonces, nada, llevo 1 año y medio doctorándome y bueno, mi tesis básicamente es, he cogido el corto de Tiempo de Blues, el primero que hice inclusivo, el largometraje que también hicimos inclusivo y algunos proyectos más pues que responden a esta forma de trabajar y los estoy explicando y estructurando de forma científica para que el trabajo que se ha realizado pues también quede bueno, plasmado desde una forma más rigurosa y que no quede pues en, ay, Miguel Ángel hizo un corto que se veía con los 5 sentidos, qué guay, no, o sea, nosotros la realidad que hemos visto cuando abres un producto cultural a un gran ámbito de la sociedad que generalmente no disfruta en salas de cine de experiencias así o de productos que estén dirigidos ya específicamente a esas personas y que eres más plural, pues todo eso tiene unas consecuencias brutales. Y la primera es que tu forma de trabajar cambia. Por no hablar de tu forma personal, de entender la realidad desde otra perspectiva, desde si cierro los ojos, mi historia se cuenta, si estos diálogos yo los leo en un subtitulado me funcionan o no, o sea, empiezas a hacer un ejercicio de empatía que como creador o creativo, pues primero te viene genial. Y segundo, trabajar con personas que van a ver tu película desde otras perspectivas te da una amplitud crítica brutal. Entonces, todo eso tiene unas consecuencias evidentemente reales y nuestro trabajo tiene un impacto y por eso estamos intentando pues darle ese cariz más serio, ¿no? Pues para finalizar, Miguel Ángel, ¿cómo pueden contactar nuestros oyentes contigo o ver tu trabajo? Dinos tu página web. Pues tenemos una plataforma que es www.micineinclusivo.com y ahí la verdad que estamos bastante activos en el blog porque bueno, creo que tenemos ya más de 150 artículos escritos en ese blog explicando un poco nuestro trabajo, experiencias que tenemos, cómo nos va pues por los festivales o si hay algún curso o algún taller y alguien se quiere apuntar, pues ahí puede seguirlo. También tenemos un apartado de contacto por si quieren escribirnos y contarnos o si quieren algún proyecto o quieren hacer alguna cosa, pues bueno, esa es la plataforma desde la que nos movemos, micineinclusivo.com. Muy bien, pues Miguel Ángel Font, director de cine, escritor, investigador, conocido por crear el primer cortometraje multisensorial a través de, además de otras experiencias, de cine inclusivo para personas con distintas discapacidades. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Gracias a vosotras, de vosotros. Un abrazo y a vosotros, queridos oyentes, pues os esperamos en el próximo programa de Cita con Carmen, con otra entrevista sobre otra iniciativa interesante para personas con discapacidad. Un abrazo, hasta pronto.